Lunes 17 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, edición de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, prensa digital. Y como cada lunes nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es un lunes especial, ¿eh? Hoy es el llamado Blue Monday, que en teoría es el día más triste de todo el año. Me imagino que será más tristes para algunos y felices para otros. Por lo menos el día más frío, el lunes más frío del año, probablemente. Bueno, vamos con este primer repaso, primer vistazo a las portadas, a las tres portadas, que son muy deportivas las tres hoy, la fotografía, aunque no nos afecta demasiado cerca, quizá ahí viene la historia de Rafa con su felicidad. Bueno, titulares: el diario Córdoba, 4 columnas, la clase media española se debilita ante la falta de relevo de los millennials. Bueno, es una información muy interesante que ahora vamos a analizar con Rafa. La foto para el triunfo del Real Madrid ayer en la Supercopa de España, o la Supercopa de Abu Dhabi, o de Arabia, no sé dónde se disputó este año. El Madrid tira de galones y gana la Supercopa 0-2. El diario ABC, titular para una entrevista de Juanma Moreno, el presidente de la Junta: el PSOE está obsesionado, dice, con freírnos a impuestos a todos. El presidente andaluz cumple 3 años en el cargo. La legislatura durará lo que quieran PSOE y Vox, titula. La foto también deportiva, en este caso más lejana todavía, no se va a Arabia, sino a Australia. Djokovic, ¿no? También más o menos por el sitio. Está también cerca. Yo creo que esa foto es en la escala que hizo en Dubái, camino de... ¿no? Es probable, no dice dónde, pero dice que es camino por el aeropuerto de Melbourne, dice, bueno, o Melbourne o en Dubái, el aeropuerto no lo reconozco yo. Djokovic derrotado y expulsado de Australia, con esta imagen que casi viene, parece que está detenido. Y el diario El Día, la foto también es para el triunfo del Madrid ayer, fue en Arabia, ¿no? Donde jugaron en Riad. El Madrid supercampeón titula, y el titular a 5 columnas también habla de la Junta. El Gobierno del Cambio cumple 3 años a la espera de convocar elecciones que, como saben, ya anunció el presidente Juan Moreno entre junio y septiembre, dijo, a ver según se vaya acercando cómo irá la cosa. También arriba una fotito para el fútbol local. El Córdoba Club de Fútbol cierra hoy su stage en Bahrein, todo el mundo Oriente Medio, con un amistoso ante Al-Rifa esta tarde, creo que es a las 4 también, ¿no, Álvaro? A las 4 del partido hoy. A las 4 lo daremos también en directo, como ocurrió con el partido de la Alcaldilla ese. Este parece que es un rival un poquito más serio. Bueno, este es primero de la Liga, el otro era el tercero. Sí. A ver si encontramos con Al-Rifa un poco más. El otro club llevaba 2 años solamente, tenía 2 años de historia. Ha crecido ya en 2 años de historia, se ha colocado en la tercera posición del país. Y bueno, digamos que el nivel todavía está por debajo de un cuarta categoría. Pero bueno, una buena piedra de toque para despedirse de la semana que el Córdoba ha pasado en Bahrein. Bueno, pues luego hablamos si da tiempo de ese asunto. Empezamos por el decano, como siempre. Cada vez hay menos ciudadanos, dice, con ingresos medios, titula el diario Córdoba. Es decir, la brecha entre la clase baja y la clase alta se va abriendo, porque España tuvo como saben, una etapa en los años 70, final 60, 70, 80, en el que hubo una explosión de clase media, que es una clase que, como se llama, estabiliza, una clase que paga muchos impuestos. Paga muchos impuestos. Hay más personas, con lo cual hay más impuestos que la clase alta, que son poquitos, la clase baja, que no paga impuestos. Y quizás esa ausencia es la que hace peligrar el sistema. Sí. Bueno, esto es el resultado de un estudio de la Fundación La Caixa, en el que concluye que hay una clase media cada vez más baja, cada vez más inferior. Como has dicho antes, la clase media es la que suele equilibrar un poco la estabilidad de una sociedad, por cuanto es la que permite prácticamente que el Estado pueda recibir una serie de ingresos que garanticen la funcionalidad de toda la maquinaria administrativa y, a su vez, ayuda también a lo que es la colaboración para las clases más desfavorecidas, para que puedan también recibir algún tipo de prestación y puedan también recibir esa serie de servicios que brinda el Estado al país. El estudio refleja que en el último año ha crecido mucho, o ha crecido por encima de la media, incluso europea, lo que en este país percibe la clase alta, y sin embargo ha caído lo que en este país perciben las clases bajas y las clases medias. La caída de ingresos de la clase media no es que sea una caída muy importante,
sí está por encima de lo que han caído en otros países de Europa, pero sí es muy llamativo la caída en la percepción de ingresos que ha tenido el 10% de las clases más bajas con respecto a lo que han ingresado ese 10% de las clases más altas, de tal forma que el 46% de digamos, las remuneraciones o los ingresos que se han movido a lo largo del último año en la sociedad española, el 43% se lo ha repartido solamente un 20% de la población, que son los que forman parte de esa clase alta. Y eso es lo que viene a reflejar el informe este de la Caixa, ¿no? Ese desequilibrio que cada vez es más evidente, la brecha social que cada vez es más amplia entre los que más tienen y los que menos tienen. Que es un desequilibrio que, como decíamos al principio, puede desequilibrar, nunca mejor dicho, la estructura social, porque la clase media habitualmente en España siempre ha sido así, la más numerosa y, por tanto, la que más contribuye al funcionamiento del Estado, no solamente en cuanto a impuestos. Quizá el problema esté en la tardanza que tiene la juventud en incorporarse al mercado laboral, sobre todo la juventud que está mejor formada ahora que hace 30 años, con lo cual se incorpora en teoría a la clase media, pero sin embargo tarda mucho en incorporarse. Claro, es que además, bueno, puede chocar esto, contrastar esto con que justo hace una semana estábamos dando datos históricos de empleo en este país, de que hay registros, ¿no? Y que con cifras de empleabilidad que se asemejan ya no se asemejan, es que son tal cual se encontraban antes de la crisis, de la importante crisis del 2008. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no es un contrasentido. Lo que viene también a reflejar este informe de Caixa es que esa clase media, esa clase baja, cada vez más distante de la clase alta, no es tanto consecuencia de la falta o de ingresos cero como que los salarios cada vez son más bajos. Es decir, el trabajo por el que se remuneraba una cantidad, pues al cabo de los años resulta que esa remuneración va cada vez más a la baja, y eso lo estamos viendo ya en la mayoría de las empresas en España y en nuestro entorno más próximo, ¿no? En el que se está optando por despedir a trabajadores ya con una cierta veteranía, una cierta experiencia, pero también con una serie de trienios que encarecen más su nómina para contratar en su mismo lugar, uno incluso dos, en algunos casos, trabajadores con un sueldo que es una tercera parte de lo que ese trabajador percibía, y que por una cantidad que, según todas las cuentas, pues, bueno, es amortizable por la empresa en cuestión de 2 o 3 años, y que se quitan de encima pues una carga en la masa salarial importante. Pues eso es lo que viene también a decir el informe de Caixa, ¿no? Que estos millennials pues cada vez son menos, porque es que el salario que perciben está por debajo del mileurismo, ¿no? Sí, que no les permite la emancipación, no les permite formar un proyecto de vida, que es lo que siempre hemos estado comentando. Y más en el caso de Córdoba, lo bajamos a nuestro ámbito, donde la productividad o la producción está muy vinculada a la estacionalidad. Es decir, que un joven que trabaja 2 o 3 meses al año, bien porque esté en el campo, bien porque se dedica al sector turístico, no puede formar un proyecto de vida con un sueldo sin saber qué va a ocurrir de aquí a 4 meses, que es lo que está ocurriendo con muchos de estos jóvenes. Bueno, a ver si algo cambia. Tenemos una reforma laboral por medio, no sé si servirá o no para algo, pero ese sería el objetivo. De todas formas, en este país cada vez es más evidente que se están creando 3 clases sociales dentro de las 3 distintas clases trabajadoras que hay. Existe el funcionario, el que depende del dinero del Estado, con una serie de un convenio muy consolidado en la mayoría de los casos, con subidas salariales que van acorde al movimiento del IPC a lo largo del año. Después está el trabajador por cuenta ajena, que en cierto modo tiene también algo estabilizado lo que es su puesto de trabajo, con remuneraciones salariales que perciben según los convenios individuales, la capacidad que tengan de negociar con sus propias empresas. Y después está el trabajador autónomo, y entre esas 3 clases sociales, la estabilidad del funcionario, la inestabilidad, pero con un puesto de trabajo más o menos fijo del empleado por cuenta ajena, y el autónomo, que es el búscate la vida como buenamente pueda, se están creando también verdaderas diferencias sociales, verdaderas brechas que también son cada vez más evidentes. Bueno, este tipo de estudios son fotografías, pero no son proyecciones, es decir, que
el encargado de leer este estudio debe entenderlo como una fotografía para cambiarla. Muchas veces cuando hablamos de previsiones de que va a subir tanto el paro, va a subir tanto el IPC, va a subir tanto... Yo entiendo que quien lo lee tiene que trabajar para evitar que el pronóstico se cumpla. Lamentablemente en muchas ocasiones un análisis se queda en el cajón y ya compararemos con el año que viene. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tanto el diario El Día como a veces hemos visto dedica la portada al aniversario del gobierno andaluz, que cumple 3 años, con una expectativa de elecciones a corto plazo. Nadie espera que se agote el mandato, aunque el mandato está prácticamente resuelto y amortizado ya. Este año no hay presupuestos, nadie confía en que haya un nuevo intento, así que a la espera de que el presidente Juanma Moreno, convoque elecciones, que serían, lo dijo él mismo, o en junio o en otoño, septiembre, octubre. Las perspectivas no son malas para él. Lo hizo publicar un sondeo, no sé qué periódico, creo que Sigma, en el que le da rozando la mayoría absoluta, incluso a pesar del batacazo de su socio de gobierno. Sí, es una encuesta que da hoy el diario El Mundo y con un resultado que ya se viene cantando prácticamente desde el ecuador de la legislatura, desde el pasado año, en el que, bueno, pues dan un amplio crecimiento al Partido Popular en la comunidad andaluza, de tal forma que Juanma Moreno casi se acaricia la posibilidad de obtener algo que jamás ha obtenido en esta comunidad, como sería una mayoría absoluta en unas elecciones. Recuerdo ya que Javier Arena venció en unos comicios, lo que pasa es que no obtuvo el resultado suficiente como para ni siquiera intentar llegar a acuerdos para gobernar. Juanma Moreno está gobernando con un resultado inferior en escaño al que obtuvo el Partido Socialista Obrero Español Andaluz en las elecciones, y gracias a ese acuerdo de gobierno que todos sabemos con Ciudadanos, y por primera vez las encuestas le están dando a Juanma Moreno las opciones, una perspectiva real o posibilidad real de que pueda incluso rascar la mayoría absoluta. Sin embargo, las encuestas más optimistas para el grupo, para el bando popular, de momento lo que le conceden es un panorama en el que su actual socio de gobierno, Ciudadanos, prácticamente desaparece, y la única posibilidad que tiene de que la álgebra que le dé un nuevo mandato al frente de la Junta de Andalucía se produzca es compartiendo el gobierno con Vox, con la otra opción que se encuentra. En la horquilla también entra la abstención de Vox, porque ahí vemos el gráfico que publica hoy El Mundo. Y pudiera gobernar en solitario con Ciudadanos siempre que Vox estuviera. Es decir, no haría falta que pactaran, aunque, como digo, pueden faltar 5 o 6 meses u 8 para estas elecciones, con lo cual no hay que tampoco pensar que esto es lo que va a ocurrir. Claro. Pero hay opción de que gobernaran tal y como están ahora si Vox estuviera. La maquinaria propagandística por ninguno de los lados todavía se ha puesto en marcha, que eso también suele mover también el resultado. También es cierto que, bueno, la opción a lo mejor de que un determinado partido tenga opción de sumarse al gobierno, ¿no? Me refiero a Vox, en este caso, puede movilizar también el voto de la izquierda para intentar frenarlo, etcétera, con lo cual, bueno, este resultado de esta encuesta todavía no son demasiado extrapolables. Lo que sí es cierto es evidente que Vox, su abstención tampoco sería gratuita. O sea, de hecho, ahora mismo los presupuestos en la Junta de Andalucía están paralizados porque Vox radicalmente ha abierto un frente contra el gobierno actual, ¿no? Pero bueno, todo esto es muy cambiante. En el mundo de la política hemos visto extraños compañeros de cama y hemos visto situaciones que van cambiando también prácticamente de la noche a la mañana. Va a tener mucho que ver en la fecha, yo creo también, el desenlace de las elecciones autonómicas primeras que se nos vienen encima, que son en Castilla y León, que las tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y lo que deparen las urnas en Castilla y León posiblemente también tengan algo de influencia a la hora de que Juanma Moreno llame a la urna, o bien en junio o bien en octubre, que son las dos fechas que ahora mismo él mismo ha puesto sobre la mesa. Decimos que es una foto, igual que ocurría antes con el estudio de la Caixa, esto es una foto que ha hecho en este caso El Mundo, y que los partidos querrán cambiar esa foto. En este gráfico que veíamos, el PP se come prácticamente todos los votos de Ciudadanos, de hecho el PSOE mantiene los mismos votos que tiene actualmente, y ahora está el resto de partidos intentando sacar ahí algo de esas migajas, de algunos de esos diputados que se pierden. Ciudadanos se queda con 3 o 4 en toda Andalucía. Sí, no, sí, efectivamente el PSOE mantiene una base más o menos estable, son prácticamente los mismos escaños que le permitieron ganar las elecciones pasadas.
En este caso, el PP absorbe casi por completo la representación que tenía Ciudadanos, que se queda en una figura casi que residual dentro del Parlamento andaluz. Y después también habrá que ver los movimientos a la izquierda del PSOE, muy fragmentado ahora mismo. De momento, ahora mismo las posibilidades que hay es que se presenten hasta 3 partidos a la izquierda del PSOE. Habrá también que ver los movimientos estratégicos que haya entre ellos para ver si al final, pues llegan a un acuerdo y se presentan conjuntamente, con lo cual le daría algo más de fuerza, o van a llegar igual de fragmentados que se encuentran ahora mismo. Hay 3 opciones tres partidos con opción de representación, porque hay muchos más a la izquierda, pero el partido Unidas Podemos, más el de Teresa Rodríguez, más el de Íñigo Errejón, parece que son opciones serias para tener alguna representación. Y eso siempre saben, cuando se fragmenta el voto se pierden muchos escaños. Bueno, seguimos avanzando. El Diario de Córdoba, volvemos al decano, habla de la falta de suelo. Titula en la portada: la falta de suelo limita la escasa oferta de vivienda protegida en Córdoba, lo vemos en el sumario. Con opiniones de Rafa Carmona, el gerente de Construcor, y también del portal Obra en Córdoba, creo que se llama, Obra en Córdoba. Realmente hay que aclarar y que la falta de suelo grava la vivienda protegida y también la renta libre, porque el PGOE define, obliga a que la 4ª parte de cada promoción se dedique a vivienda VPO y al resto de vivienda libre, aunque pueda ampliarse el porcentaje, pero el mínimo debe ser del 5%. El problema es que quizás que la renta libre está un poco más en la inmobiliaria, y la VPO es colgar el cartel y se despacha rápidamente. Sobre todo que se está disparando mucho la demanda, ¿no? Digamos que más o menos es una noticia que casi que coge de la mano la primera con la que hemos empezado a hablar, ¿no? El tema de la falta de recursos que tienen los millennials, ¿no? Eso, es muy difícil acceder a una vivienda nueva y recurren cada vez más a las bolsas de demanda de una vivienda de protección oficial cuyo precio se rebaja considerablemente. En Córdoba la oferta que hay ahora mismo es prácticamente cero, no es prácticamente cero, es cero. O sea, de las 3.000 y pico viviendas ahora mismo que se están construyendo, la mayoría en promociones que se encuentran en la zona de San Jerónimo, Huerta de Santa Isabel, solamente 800, solamente no, o sea, ese 20% que obliga el PGOE, son unas 800 viviendas aproximadamente las que corresponderían a VPO, pero es que esas 800 viviendas prácticamente están todas vendidas, o sea que las 5.500 personas que hay ahora mismo, 5.500 personas que hay aspirantes ahora mismo, o que han demandado una vivienda de protección oficial y que aspirarían a esas 800 viviendas que salen ahora mismo, o que han salido ahora mismo al mercado de la VPO, no pueden tener acceso a ellas porque ya se encuentran repartidas, con lo cual tienen que esperar a que se siga moviendo el mercado de la construcción, con lo cual sigan saliendo ofertas de VPO. También es verdad que esa bolsa de demandantes, 5.500 personas, digamos que es una referencia que cada vez se cuestiona más, porque hay gente que se apunta a la bolsa y después no se dan de baja, y cuando les corresponde el turno para acceder a un VPO, pues ya llevan tanto tiempo esperando que al final han conseguido un ahorro, han conseguido algún tipo de financiación y ya tienen una vivienda propia, con lo cual, esa cifra también podría ser que estuviera bastante inflada por ese lado, pero también hay mucha gente que no tiene acceso a información y ni siquiera se encuentran en esa bolsa, con lo cual, pues la propia patronal de la construcción, Construcor, recomienda estudiar nuevas fórmulas referenciales y nuevas bolsas a las que ofrecer ese tipo de vivienda que sacan a la venta con algún tipo de beneficio para los que no tienen acceso. Hablamos en cualquier caso de vivienda pública, no vivienda social, es decir, que tampoco piensen que los pisos de VPO son tan baratos, porque no siempre son de Vincorsa, son muchos pisos Vinpica, está construyendo todavía pisos de VPO, y algunas promotoras, constructoras privadas, que también construyen vivienda protegida, pero repito, que no es que sean precios muy baratos, son algo baratos, el de renta libre, pero hay unos precios... Y tampoco que nadie piense que por ser vivienda de protección oficial son viviendas que son de un nivel inferior a los de las promociones en las que salen a la venta. Son, digamos, una cuota que tiene que sacar por ley, porque el PGOE así lo
lo obliga a la venta con unas prestaciones en las viviendas que son similares a viviendas prácticamente similares a viviendas que no son de VPO, sin embargo tienen que salir a un valor más accesible para ese tipo de gente que tiene más dificultad para comprar una vivienda. Bueno, vamos a hablar de patrimonio. Trae el diario ABC, en la portadilla, en la página 2, un asunto sobre la lista roja del patrimonio, que incluye 14 sitios de Córdoba en riesgo de ruina, una ciudad y una provincia que pretende vivir de su patrimonio, de su cultura, de su historia, y que tiene 14 edificios, 14 sitios en esta lista roja, que yo le llamo negra, porque es la lista de la vergüenza. Ahí vemos uno de los el puente Peñalosa, no sé qué puente. Sí, además ese puente estuve yo hace un par de años, justo. Bueno, en la capital hay 3, de esos 14 hay 3 que están en la capital. Este que estamos viendo, no, este es el puente Pellejero, sí, el de Belalcázar, el de Belalcázar. En Córdoba hay 3, la Alcuilla, que son esos aljibes que se ven en la rotonda sobre todo y que se podía haber aprovechado y que están prácticamente como los monolitos de la rotonda, el Palacio de la Isabela, que es el Palacio de Torres Cabrera en Alcolea, que seguro que algunos han pasado de senderismo, lo han visto, y en la Torre de Arias Cabrera, que también es un cortijo de la Campiña, que está en abandono. Es verdad que no son sitios muy significativos, pero bueno, sí que es una lacra que tenemos, porque bueno, estos 3 son de la capital, luego hay conventos, hay ermitas, el puente Bucarra, que estamos viendo de Espiel también, puentes algunos romanos, puentes medievales, que están en ese estado de deterioro. En Córdoba tenemos el puente de los Nogales, muy cerquita de aquí, que no llega a la lista roja, pero casi, porque yo creo que si se enteran lo meten ahí. Que por cierto ha pedido, creo que fue ayer, que pidió la Asociación Andalucía Entre Todos que se incluyan también elementos de la capital, porque el deterioro, bueno, está la ermita Torre de los Santos, de Nueva Cartella, el Parador de Montilla también está ahí, un edificio que en su día fue una casa de postas, la Casa de las Camachas también, de Montilla. En fin, una serie de edificios que deberían tener otro tipo de conservación, evidentemente, que son edificios que se están cayendo a trozos. Los propietarios no cumplen con su... Esta es la Casa de Postas de Montilla. No cumplen con su obligación del mantenimiento y conservación y puesta en valor, porque es obligatorio para el propietario de ese edificio, que son todos bienes de interés cultural, e incluso facilitar la visita. Sí, bueno, por desgracia muchos de ellos están en lugares que son casi inaccesibles, con lo cual, como no saltan a la vista, no claman tampoco para que se pidan ayuda con carácter de urgencia. Este que estamos viendo ahora mismo, el Palacio de Isabela. Eso es sangrante porque, sí. Vamos, la característica en sí del edificio hay poco en la Alcolea, como saben. Hay veces en las que, por fortuna, la iniciativa privada ha descubierto un valor potencial, a lo mejor para reconvertirlo en algún tipo de alojamiento y explotarlo y eso, y es el capital privado el que rescata de... la desidia en la que se encuentran estas edificaciones, pero cuando depende del dinero público la cosa se eterniza. Digamos que, bueno, es una pena porque además muchos de estos edificios, por ejemplo, la Torre de Arias Cabrera, pues son edificios que a lo mejor son dignos de estudio también para comprender un poco la arquitectura de nuestro pasado. Y bueno, no alcanza digamos, la iniciativa pública para poder rescatarlos, ¿no? Se encuentran la mayoría de las veces, ya digo, en manos de que alguna empresa privada se lance a intentar tener alguna iniciativa para darle valor al edificio, y si no, bueno, pues su destino, su triste destino es llenarse de jaramago y ver cómo se va cayendo a cachos, piedra a piedra. El puente de Belalcázar, yo estuve hace dos años de senderismo por ahí. Para intentar llegar a él ya tenías que salvar una serie de vallas y meterte en un terreno privado porque era prácticamente inaccesible, pero era una verdadera lástima porque era un auténtico monumento en plena naturaleza que quizá promocionado incluso podía ser un atractivo más, un valor más en la zona para que fueran más visitantes. No está ni siquiera adaptado. En el puente de Pellejero los vecinos piensan que es romano, dicen los expertos que quizás es medieval, en cualquier caso un puente muy valioso, no solamente para el arte, sino para la historia. La Torre de Arias Cabrera, que hemos visto también por ahí antes, es una torre de las que se colocaban en la Reconquista para ir conteniendo el avance de tropas, ¿no? Y son elementos que tanto en lo arqueológico, o sea, lo arquitectónico, como también lo histórico, siempre de referencia. Hablando de historia, por cierto, hoy trae Cordópolis que van a comenzar en Lucena, se espera ya, los trabajos para intentar recuperar el poblado íbero
de la ruta Córdoba-Málaga, a su paso por Jauja aproximadamente, está muy cerca de Jauja este edificio, y que bueno, lleva 20 años Ayuntamiento intentando excavar allí. Eso es un olivar actualmente, es un cerrete y un olivar, lo tienen en Jauja, muy cerca de Jauja, y el propietario, bueno, pues no quiere excavar porque son sus olivos. Lo que ha conseguido por fin es poder partir la parcela en dos, que siga el hombre con sus olivos, y en el espacio en el que está este poblado íbero poder excavar y encontrar una ciudad que estuvo habitada desde la Edad del Bronce hasta el siglo XVI. Digamos que, hombre, Lucena, que hasta hace relativamente poco ha vivido de espalda a la historia, una ciudad afortunadamente para ellos muy industrial, digamos que el mayor polo industrial que hay en la provincia de Córdoba, que estuvo castigado por el tema de la crisis, pero una vez más vuelve hacia arriba gracias a, sobre todo a la inversión, tremenda inversión que ha hecho en el frío industrial. Cada vez más están mirando al pasado, quizás tirado por una importante locomotora como fue el yacimiento de la Cueva del Ángel, en donde aparecieron restos también previos incluso a la edad de bronce, que hizo que se empezara a datar como uno de los primeros asentamientos humanos que hubo en la península ibérica, ¿no? A raíz de la inversión que se ha hecho dentro de la cueva del Ángel, allí en Lucena, han ido apareciendo paralelamente alrededor, en la zona periférica, una serie de yacimientos arqueológicos como este, como el del que estamos ahora mismo hablando, que bueno, pues van a hacer que posiblemente en los próximos años se vayan creciendo aún más todavía las investigaciones en Lucena, y que Lucena pues pueda ser un potencial foco de investigación para ver lo que sucedió a nuestros primeros antepasados en la provincia. Esto está, como les decía, cerca de Jauja, en el Cerro de Morana, y además de su valor arqueológico, que lo tiene mucho, el valor histórico, como decía, es una ruta, un paso intermedio, casi centrado entre Córdoba y Málaga, la colonia fenicia de Málaga. Se supone que ya en el bronce, la edad de bronce, ya había asentamientos que iban custodiando esa ruta. Ya hubo unas prospecciones que estamos viendo ahí en los años 80, aparecieron una serie de elementos funerarios, parece que fueron. Hay una doble muralla que protege unos corredores, en fin, está por investigar, ni siquiera se ha podido datar esto. Sí se han encontrado restos, como digo, de la época del bronce, la época íbera, la época tartesa, la época musulmana, la época romana también. Hay un vacío, pero es que hay poblamientos hasta el siglo XVI, aunque sea mucho más precario, ¿no? Muy interesante, y está para explicar la historia no solamente de Lucena, sino la historia de la Bética antes de la llegada de los romanos. Creo que es una parte que hemos abandonado un poco o mucho. Sí, bueno, porque Córdoba, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Córdoba parece que la historia empezaba en la época musulmana, y todo lo que pasaba antes de la época musulmana, quizá con algo de beneficio para la época romana, no hubiera existido, ¿no? Que anteriormente hubiera habido un vacío, cuando sin embargo sabemos que la propia Córdoba capital, bueno, pues tiene un pasado tartésico que todavía no está lo suficientemente estudiado. Y en la zona esta de Lucena en concreto, bueno, ha habido ya aparición de restos humanos arqueológicos de sumo interés, como para empezar a pensar que de los primeros pobladores que hubo en la península ibérica tenían por allí sus asentamientos. Sí, además tiene un sentido climático, solo climatológico. Había mejor temperatura en esa época para vivir en el sur que no vivir en el norte, y de hecho saben las colonias fenicias, griegas, que se asentaron en la península, lo hicieron sobre todo el litoral mediterráneo. Bueno, estamos terminando, un par de apuntes rápidos. Hoy se presenta Fitur, la parte de la Diputación, el Patronato de Turismo presenta su oferta. Yo sigo sin entender qué falta hace tener dos stands en Madrid, pero bueno, va a haber dos stands, y hoy se presenta la programación del Patronato de Turismo. Este que estamos viendo es el stand del Ayuntamiento, que se presentó hace unos días. Entre la tradición, dice el Diario Córdoba, y la modernidad. Bueno, tradición del patio, yo lo comentaba el viernes, seguimos empeñados en vender lo que ya está vendido. Los patios creo que están más que vendidos, la mezquita también, hace falta un poco más de imaginación, creo, aunque no conozco la programación, ni esta ni la otra a fondo, pero creo que hace falta empezar a vender otra cosa más allá de lo que ya se vende solo. Es difícil conocerlo porque es el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Ahora mismo no sé con qué nos van a deslumbrar en la presentación hoy en la Diputación, y con qué nos van a deslumbrar en el Ayuntamiento, que ya han avanzado algo, lo tienen muy en misterio. Quizás será porque lo quieren presentar allí precisamente, y no quieren tampoco adelantar
demasiado, ¿no? En este caso, bueno, sí sabemos que Córdoba capital va a intentar coger la bandera del arte contemporáneo en base a dos proyectos, uno que ya ha empezado a dar sus primeros pasos, como es el proyecto de la Ciudad de la Idea, en el que no es solamente modernidad, sino que también ahí pretenden hacer una mezcla entre modernidad y tradición, proyecto que abandera Fernando Vacas, que siempre suele hacer cosas muy interesantes, ¿no? Pero por otro lado se pretende vender también Córdoba como ciudad, como próxima cuna del arte contemporáneo a través del C3A y con la colección Thyssen como principal escaparate, ¿no? De tal forma que en Córdoba empieza a ser el destino no solamente de aquellos que quieren ver restos romanos y mezquitas, ¿no? Sino que también se sientan atraídos por lo moderno, un poco copiar el modelo de que tanto éxito le ha dado a poblaciones tan próximas como en Málaga, ¿no? Que empezó a crecer exponencialmente su oferta cultural, pues una vez que abrió las puertas también al Museo Thyssen, que abrió las puertas al Museo de Pompidou, a la serie de Wallermitad de Rusia, ¿no? Por ahí van los tiros más o menos en lo que se refiere a la oferta municipal y la oferta digamos de la provincia. Yo creo, sin conocer absolutamente nada, que van a intentar desarrollar una serie de proyectos que no se han podido desarrollar precisamente por culpa de la pandemia, que ya fueron presentados el año pasado en esa atípica Feria Internacional del Turismo Fitur, que se celebró en el mes de mayo, más corta, pero que en el que se pusieron por delante muchos proyectos que no se han podido desarrollar a consecuencia de la dificultad de movilidad que ha traído la pandemia, ¿no? Pero con eso hay que también destacar que han tenido un resultado francamente positivo. La semana pasada conocíamos el balance del turismo interior, del turismo rural a lo largo del año 2021, y Córdoba se haya puesto por delante incluso de una provincia que suele sacar pecho por el músculo que tiene en ese tipo de oferta, como en la provincia de Jaén, ¿no? Y Córdoba se encontraba precisamente ya por delante en el resultado de visitas en lo que se refiere a turismo rural, con lo cual, bueno, pues la oferta que esa principalmente impulsa la Diputación, a pesar de los condicionantes, había tenido alguna progresión y algún resultado positivo. De todas formas, bueno, pues a ver el miércoles qué es lo que le ofrecen en Fitur, en Madrid, a las personas que acudan a las presentaciones que se desarrollen allí en el Parque Ferial Juan Carlos I, que ya sabemos que las personas que suelen acudir a esas presentaciones son personas de Córdoba. Que han estado aquí, conocen ya, muchos de ellos conocen los proyectos. Por cierto, y por acabar, el tema del arte contemporáneo. El año pasado visitaron el C3A, lo trae hoy el diario Cordópolis, 23.000 personas, 2.000 personas al mes. Creo que es poco bagaje, mal bagaje y fácil superarlo. Es verdad que venimos de una etapa pandémica y que antes de la pandemia había un poquito más, pero en fin, 30.000 personas. Creo que hay una lacra, decíamos antes que Córdoba vive de la época musulmana para acá, no, de la época musulmana y punto, porque el para acá se queda Ramón de Torres. Bueno, de todas formas, yo, valoración subjetiva, valoración subjetiva, yo creo que a todo lo que se hace en el C3A le falta, primero, falta de promoción, sí, y segundo, una sobreactuación de todo lo que se hace. Y cuando digo sobreactuación, me parece a mí que van buscando un tipo de visitante demasiado elitista, sí, tampoco alcanza a valorar lo que allí se expone, porque tampoco creo que haya habido hasta ahora demasiada intención de que haya un visitante medio de un nivel incluso como el mío para poder ver lo que allí se está exponiendo. Que en el C3A buscan más ruido que nueces, con todo el respeto. Este año ha habido la exposición de Etel Adnan, que según parece ha sido maravillosa,
pero yo coincido con Rafa en que yo no conocía a esa señora. Igual que me parece que la obra que ha venido no es obra de muchas nueces, aunque sí de mucho ruido. En fin, ya veremos el ruido que hace la Fundación Thyssen-Bornemisza, que seguro que también irá un poco en esa línea. Mucho ruido, aparecer en revistas internacionales, en Nueva York, en París, y aquí por los vecinos del Campo de la Verdad dirán, oye, ¿y esto de verdad está muy bonito? Sí, un retrato y dice, ¿aquí dónde está la nariz? Por cierto, inaugura mañana Bujalance una exposición muy interesante, hablando de retratos, en el Museo de Bellas Artes, muy interesante. Y me queda muy fuera de hora ya hablar de que esta tarde a las 4 juega el Córdoba contra el Rifá, muy rápido. El rival del otro día fue un rival muy bajito, nos sirvió como test, como entrenamiento un poco forzado, y hoy parecerá que será igual. Sí, bueno, ya mañana regresan. De momento yo no tengo constancia de que el príncipe de Bahrein haya recibido la expedición, que parecía que iba a ser la principal razón por la que el Córdoba hacía este largo desplazamiento a Bahrein. Sí ha servido para hacer piña, para tener de momento un rival, un sparring, sobre el que, bueno, pues intentar que el equipo vaya cogiendo aún más rodaje para encarar la segunda vuelta. Hoy el rival es un pelín, al parecer, de mayor nivel deportivo. Si ha sido positiva o no esta experiencia de 9 días, este largo desplazamiento, nos lo va a decir el terreno de juego el próximo domingo contra el Jerez Deportivo, porque si el Córdoba gana con una solvencia sobre el terreno de juego, dando la impresión de que ha recargado las pilas en estos 9 días que eran propicios para eso, pues todo el mundo aplaudirá el desplazamiento, este largo desplazamiento a Bahrein. Sin embargo, si el resultado es negativo, a partir del lunes pues empezaremos a fusilar al amanecer a todo el que haya planificado este viaje. Bueno, pues hoy a las 4, como siempre, como ocurrió el viernes, partido al Rifá, Córdoba. El Rifá es un equipo de grande. Al Rifá, no sé si se va de Rifa. El Rifá es como el Madrid, para que nos entendamos, el que lleva años acaparando títulos, aunque también hay quien le cuestiona, igual que al Madrid, la hegemonía. Bueno, me ha extrañado hoy no ver el título ese Riyad Madrid, que se le había puesto votando todo el mundo. Lo tenía muy a huevo. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Mucha más información, como siempre nos pasa muchísimo de la hora, así que le pido disculpas a los compañeros. Nos vemos, Rafa, la semana que viene, el lunes, te espero. Hablaremos del Jerez Deportivo Córdoba, que será más interesante. Muy bien, aquí estaremos. Y gracias también a ustedes, les veo mañana, como siempre, esta tarde 4 fútbol y mañana revista de prensa. Gracias por su atención.